A reading from the second letter of St. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Jesus Christ, haz memoria de Jesucristo el Señor resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, para el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. this saying, Es doctrina segura. if we have died Si with morimos con Él, viviremos con Él. if we persevere, Si perseveramos, reinaremos con Él. but if we deny, Si lo negamos, también Él nos negará. if we are unfaithful, Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. remind the people Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Teach me your way, Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. your ways, O Lord. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. And upright is the El Lord. Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. All the paths of the Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. friendship of the El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Our Savior Jesus Christ, Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo vida y luz a través del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. One of the scribes came to En aquel tiempo un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, which is the first. ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesus replied, Respondió Jesús, the first is this. el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente And with all your y strength. con todo tu ser. The second is this. El segundo es este, You shall love your neighbor. amarás a tu prójimo como a ti mismo. There is no commandment. No hay mandamiento mayor que estos. Scribe said to El him, letrado replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser,
y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. And when Jesus saw, Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, you are not far from, no estás lejos del reino de Dios. no one dared to Y ask. nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Verbum Domini, Lastili Christe. St. Paul writes San Pablo in the book of Corinthians, escribe en el libro when I was a child, de Corintios, I thought cuando era niño, pensaba como niño, I acted like a child. actuaba como niño, I reasoned like a child. razonaba como niño. But when I became a man, I put all Pero cuando me hice hombre, dejé todas las cosas infantiles atrás. with these words, Con estas palabras, speaking about San Pablo habla acerca de la madurez, not just pero no solamente speaking about la maturity, madurez temporal en la adultez, habla de la madurez en Jesucristo, in the image and al ser resucitado a imagen y semejanza del Señor. Este tipo de madurez y esta madurez involves the two greatest commandments: involucra los dos mandamientos más grandes. to love the Lord your God with all your heart, soul, Amarás al Señor Dios neighbor as yourself. con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. These things with an Podemos tratar de alcanzar estas cosas con corazones abiertos, con toda disposición then we're reaching. de vivir estos dos mandamientos. Entonces hemos alcanzado la madurez en Cristo. There's difficult, Pero por supuesto, hay dificultades. Somos humanos. and it's not always easy to Y no es siempre fácil who are different from amar a aquellos que son diferentes a nosotros. Jesus, who's the way, the truth. Pero Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos muestra cómo. Now Jesus the Lord, Jesús, of course, el loves Señor, us por unconditionally. supuesto, nos ama incondicionalmente y nos ama sin límites. He sees the beauty, the dignity. Ve la hermosura, la dignidad en cada uno de nosotros y por eso viene a salvarnos y a morir por amor a nosotros. Does not come for our part- Jesús no viene para ninguna nación o raza o pueblo en particular, viene para un solo pueblo, el pueblo de Dios, one of us. o sea, cada uno de nosotros. And when we look Y cuando miramos cerca la vida de Jesús, see this love in action. vemos este amor en acción, por supuesto, expresado en palabras. Look at the actions of Jesus. Miremos las acciones de Jesús, amando a todos los Now, in the pueblos. days of Christ, En la época de Cristo, the Hebrew people, el pueblo hebreo, los judíos, they didn't like certain peoples. no les caían bien ciertas personas. The laws or their Y algunas de las leyes hechas por los hombres, incluso people would be considered unclean. había personas consideradas impuras People or even touch them. si Of course, se involucraban con alguna de estas personas, e incluso si los tocaban, les llamaban gentiles. these included the Los Samaritans, judíos, Canaanites. incluía a los samaritanos, los cananeos. But yet, Jesus Sin embargo, Jesús va donde estos pueblos. in him Lo vemos profound encounter. en el profundo encuentro de Jesús y la samaritana. You know, she was a very sinful woman. Era una mujer muy pecaminosa, había tenido varios maridos. But yet Jesus sees Sin embargo, Jesús ve lo bueno en ella. Jesús le extiende la mano, se comunica con ella, la eleva, sitting with a Canaanite woman. igual con la cananea. The Canaanite woman. You know, her child was suffering, Su hijo sufría, and yet Jesus sin embargo, Jesús la ama.
heals the child. la acoge, sana al niño. Then we see Jesus, and Y then, luego vemos a Jesús. of course, it was the Gentiles who Por were supuesto, considered unclean, and eran los gentiles los que eran considerados impuros, y en aquella época las mujeres y los niños eran considerados ciudadanos de una clase más baja, especially these non-Gentiles pero en especial aquellos no gentiles que eran considerados traidores, que eran considerados enemigos. are these people are the ones who occupied Son los que ocupaban Israel, los romanos. Jesus is even Sin available. embargo, Jesús está disponible incluso a ellos y les extiende la mano en ayuda. Think about the centurion. Recordemos al centurión, When Jesus heals, cuando Jesús sana a su esclavo. and then there were those who were Y considered unclean, like hubo aquellos que realmente eran considerados impuros, como los moribundos, lepers, those who los had leprosos, with los que involving tenían ciertas condiciones relacionadas a la sangre. Jesus heals a woman Jesús sana a la mujer with hemorrhages. con flujos de sangre. Jesus embraces the lepers and Jesús heals them. acoge a los leprosos y los sana. It's all love. Es todo My amor. brothers and sisters, this is the love. Queridos hermanos, es un amor al cual debemos aspirar. Es el amor que queremos en nuestros corazones. Amar como Jesucristo. Amar a todos los pueblos incondicionalmente como Cristo ama. Remember what he says. Recuerden lo que Él dice. Especially we as En Christians. especial A new como commandment I cristianos, give you, les to doy love un nuevo one another. mandamiento. I have loved you. Ámense unos a otros By como this yo los he shall all amado. know that Por you esto are todos my los hombres sabrán que ustedes disciples. son mis Love of discípulos one another. si tienen ese amor unos por otros. In the events of this past week, En los eventos de esta semana pasada we've seen some very hemos visto horrific things. algunas cosas terribles. First of all, a man by the Primero name que of nada, un hombre de nombre George Floyd by officers. es asesinado por agentes de policía. Very sad. We Es muy triste. Por supuesto, rezamos por el descanso eterno del alma del señor George Floyd. Rezamos por consuelo para su familia, We should all be praying for peace. pero todos debemos estar rezando por la paz y por amor entre todos los pueblos. Very tragic. Después de esta tragedia, de este asesinato, There's been a lot of violence and ha habido mucha violencia, you know, we need to speak up. protestas violentas. Ask for Por justice. supuesto, tenemos que But to do it in a civil pedir justicia, pero hacerlo de manera civil, con respeto, that encourages change que and not creates. inste al cambio y que no cree más división. And at the same time, Y al mismo tiempo, we need to pray for those. tenemos que rezar por aquellos que asesinaron al señor Floyd. We need to love them because God Tenemos que amarlos porque Dios Jesus died los ama. for all. While we were Jesús still yet murió por sinners, todos. Jesus died. Cuando aún éramos pecadores, Jesús murió por todos nosotros. Jesus died on the cross. Cuando who Jesús was murió en la with cruz, criminals? ¿con quién estaba? People who Con did dos injustices to Criminales, society, personas que to habían others. cometido injusticia contra la sociedad, contra otros, quienes habían causado daño. Jesús muere con And ellos so we porque need los to ama pray for these men who y los salva. Así que Mr. Floyd. debemos orar por estos hombres que asesinaron al señor Floyd para que encuentren a Jesucristo, para que se conviertan. Okay? Bien, This is a command of Jesus. es el mandamiento de Jesús. Jesús nuevamente a través de sus acciones nos muestra cómo amar, a través de sus palabras nos muestra cómo amar. En el Evangelio según San Mateo nos dice, amen a sus enemigos, recen por aquellos que los persiguen. Dice que Dios ama a todos y Dios makes the sun shine on hace que el sol brille sobre los buenos y los malos, upon the just and the trae unjust. lluvia sobre los justos y los injustos. He says, what good is it, you know, just to ¿De qué sirve amar solo a aquellos que lo aman a uno? ¿Qué recompensa hay en ello? He says, but yet strive to love Sin perfectly. embargo, esfuércense por amar perfectamente como vuestro Padre en el cielo es perfecto. In the book of John, En el libro
de San Juan, el chapter primer Evangelio según San tells Juan, us that those capítulo 4, nos dice que aquellos que se profesan como cristianos, followers of Christ, of God, seguidores de Cristo, de Dios, but hates their brother, pero odian a sus hermanos, son mentirosos. he goes on to say that Luego dice que how could you cómo hate or, Podemos or not love odiar o no amar who you al prójimo, can see, a quien podemos say ver. love the God you Sin cannot embargo, decir que amamos a Dios a quien no podemos ver. My brothers and sisters, Queridos hermanos, yeah, it's very difficult. aceptar esta enseñanza es muy And difícil. you understand. Y Dios lo sabe y lo But it's entiende, still a command we pero need to sigue follow. siendo un mandamiento que debemos cumplir. You know, we can't you say, okay, yeah, we love No the podemos Lord God decir, with all our sí, heart, soul, and amo al strength, Señor, Dios, and say con that we todas mis fuerzas y hate our todo mi neighbor. ser, Can't do that. y odio a mi prójimo. Or, I love No, my neighbor, no se I don't puede. love God. Así no funciona. O amo a mi prójimo y no amo a Dios. In Jesus Christ, No, we see Dios nos enseñó a amar. clearly and visibly. Vemos esto en Jesucristo, visible y claramente. Having difficulties, Si tenemos dificultades, we gotta ask God for healing. tenemos que pedirle sanación a Dios. You know, there are some of us out here Hay algunos de nosotros aquí, allá afuera, who may have been taught que es posible que les hayan enseñado, to que hayan sido criados para odiar a cierta raza, cierta etnia, those who influence your life, those who aquellos que influyen sus vidas, aquellos en all they did is puestos de autoridad. Quizá lo único que hicieron es hablar mal de ciertas sort of becomes a habit of mind, way of thinking. personas y nos criamos con ese tipo de forma de pensar, esa ideología. This makes it all the more Dios lo sabe. Esto hace que sea más difícil some of us y have been quizás incluso algunos deeply wounded, either hemos sido lastimados profundamente, emotionally, mentally, físicamente, emocionalmente, somebody of mentalmente, another por alguien color or race. de otro color o raza. And so we blame them. Así que los culpamos. God can bring us healing. Dios puede We just traernos go sanación. to him. Nada más tenemos que acudir a Él, Ask that we be delivered pedirle these que thoughts, quedemos libres de estos pensamientos, de estas ideologías, these ways of thinking. de estas formas de pensar. And so we turn Así que to Jesus. acudimos a Jesús. And what do we pray? We pray, ¿Y qué pedimos? teach me your ways, O Lord. Estamos In the diciendo, Psalm. Señor, enséñame tus caminos, como dice en el Salmo, enséñame tus caminos, Señor. It's time to act. Es momento de actuar. We see the state Ahora, of the world. vemos el estado del The mundo only way we're going to overcome y la the única world forma que vamos a vencer al mundo como Jesucristo es amando como Él. No, we are called to be Estamos llamados a ser palabra viva de Dios in our en actions nuestras and palabras y acciones y lo hacemos a través de nuestra caridad. St. Paul writes in this first reading today. San Pablo escribe en esta primera carta de hoy He's in chains. que él está He's in prison. en cadenas, está en prisión, encerrado. Well, yeah, Y the one in dice, chains. Sí, The word of God cannot be estoy changed. encadenado, pero las palabras de Dios Now, some no of se us, pueden encadenar. they're living the fullness Algunos of de the word. nosotros Because of the hate we vivimos have in la our hearts, palabra or the plena, dislike for peoples, we pero chain por ourselves. It's time to ask Christ. el odio que tenemos por ciertas personas, por ciertos pueblos en nuestros corazones. Tenemos cadenas en el corazón. Hay que pedirle a Cristo que nos ayude a quitarnos esas cadenas. Esto involucra morir a nosotros mismos, estar dispuestos a hacer todo eso a un lado. Because we love God. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, Love our neighbor as porque ourselves. queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queremos amarlos como Jesús nos ama. And to help us, Y que nos ayude con esto, help us to love. Of course, que nos you know, ayude a amar. the word of Por God, supuesto, teachings of leemos the la church, palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, nuestra propia oración, very effective. pero lo que es muy eficaz para amar a nuestro prójimo Sit before the blessed es sacrament. sentarnos ante el Santísimo Sacramento, la adoración eucarística, Come into the porque presence of ahí Jesus Christ. entramos ante la presencia de Jesucristo, que es el amor mismo. Say anything. No hace falta decir nada,
Because loving Simplemente basta dejarle que nos ame, porque el amor comienza con aquel que nos amó primero y murió por nosotros, nuestro Señor, letting us be loved, contemplándolo, dejándolo que nos ame, tal y como somos. Por supuesto que nos ama tanto que nos desea que sigamos como estamos, desea transformarnos, nos pone de pie like him, to love us. para que nos asemejemos más a Él, para que amemos como Él ama. Today's the day. Así pues, hermanos, hoy es el día, ahora mismo, en sus corazones. Pídanle al Señor As he loves, that you want to love que les ayude a amar como Él ama, see them as he sees them. que vean al prójimo como Él los ve. It's this easy. Just to say, Jesus, Es fácil simplemente que decir, Jesús, how much te amo, ayúdame a amar como tú amas. Es todo. know that you're loved by God, and Sepan que Dios los ama y esfuércense por amar a los demás como Dios los ama. Que Dios los bendiga a todos.